Hi again. So we're continuing our interview. We're in the second part. I'm going to ask other three questions. So let's go with the fourth question. All right. Why did you choose femurs over tibias? Ok, entonces la primera pregunta es, ¿por qué elegí hacer cirugía en los femores en vez de los tibias? Y pues para mí yo tenía dos grandes razones. Pues antes de cirugía mis femores eran más cortos, entonces se miraba más proporcional si sería cirugía aquí en vez de los tibias. Y la segunda razón es que los femores tienen más sangre en esa parte de la pierna en vez de los tibias, entonces tú puedes curar más rápido, pero todavía depende en tu cuerpo. All right. So the fifth question: Why did you elect Lon over Precise or Strut? Entonces, la segunda pregunta es, ¿por qué elegí el método de Lon en vez de los otros dos métodos de Precise 2 y Stride? Y para mí yo tenía como tres grandes razones. Y la primera razón es que yo ya miré que hay muchos pacientes que hicieron esa misma cirugía en ese mismo método, que todo lo pasó bien. Entonces yo me sentí más cómodo con ese metodía. Pero también el Lon Method cuesta como más o menos como 20 a 25 mil euros. En los otros métodos cuesta mucho más. Entonces por eso yo elegí hacer ese método también. Pero estas fueron las razones que yo elegí hacer ese método. Pero también hay una razón que a lo mejor no quieres elegir ese exactamente método. Es que es más incómodo y también hay más dolor con ese método en vez de los otros dos. Pues ve que el Lon Method pues nomás sale de afuera, entonces tú lastimas la piel más, entonces vas a sentir más dolor en vez de los otros dos métodos donde nomás sale dentro de tu pierna. All right. The sixth question is, what were your final results? Ok, entonces la última pregunta es, ¿qué eran mis resultados finales? Y pues como yo les dije, yo empecé en 170 centímetros y yo subí como 6.8 centímetros en los femores. Entonces ahorita mido como 176.8. Mis proporcionales corporales son más atractivas. En mi altura también está por encima del promedio en vez de abajo del promedio. En eso es todo. Thank you very much. Gracias again. So we're going to see you in the next video and the final video. So see you again.